Muy buenas a todos, como siempre después de una carrera toca hacer el análisis exhaustivo de todo lo que pasó durante esa carrera, porque además fue completamente distinta a la primera que tuvimos allí en el Red Bull Ring. Aunque era el mismo circuito, las condiciones fueron completamente distintas, vimos cómo se solucionaron, o parece que se solucionaron gran parte de los problemas de fiabilidad, así que bueno, vamos a ir metiéndonos en cada uno de estos detalles que nos dejó la carrera. Y además lo quiero hacer directamente desde la página en la que cuelgo todas las gráficas, todas las estadísticas, que por supuesto también las puedes ver tú si quieres, tienes el enlace en la descripción. Y lo primero que vemos sin duda son la evolución de carrera, ¿no? Que nos ayuda un poco a entender qué es lo que pasó y cómo evolucionó todo el mundo. En este caso, pues yo lo que destacaría sobre todo pues es la línea rosa continuada, que es la de Checo Pérez, que ves que empezó en el puesto número 17 y fue escalando sin parar durante toda la carrera. Incluso ya en las últimas vueltas intentó escalar un poco más, pero ya sabemos que eso le provocó el toque con Albon y que bueno, al final perdió varias posiciones en esas últimas curvas. Pero en cualquier caso creo que esa evolución de Pérez es la que más llama la atención. Luego si nos metemos analizando la evolución pero por tiempo, es decir, aquí vemos por ejemplo la distancia que hay de los 5 primeros hasta el primero. En este caso Hamilton era el primero, por eso su distancia con el primero es 0, pero luego podemos ver cómo fue evolucionando la distancia del resto respecto a Hamilton, que fue el primero en prácticamente todos los tramos de la carrera. Y lo que más llama la atención es que Verstappen en ese primer stint pues parece que no llegaba a encontrar el ritmo, pero aún así vemos como no se alejaba tanto de Lewis Hamilton. En cualquier caso era vuelta tras vuelta alejándose de él, y además Hamilton sabemos que estaba manteniendo un ritmo de carrera constante para ahorrar un poco de neumáticos, no irse demasiado largo con el consumo de combustible, todo esto. Entonces si Hamilton controlando y Verstappen tirando un poco más fuerte no era capaz de alcanzarle, pues digamos que lo tenía todo perdido. Por eso intentaron una estrategia distinta, aunque esa estrategia ya la veremos un poco más adelante. Luego otra cosa que yo destacaría es en ese último tramo de carrera, como la distancia entre Norris y Albon respecto a Hamilton en ese caso se mantenía constante. Una vez más Hamilton estaba manteniendo un ritmo a propósito más lento del que podría llevar, pero bueno, por unas cosas y otras la realidad es que mantuvieron unos ritmos más o menos similares. Luego si pasamos a otra distancia, el primero en este caso de este grupo que tuvo tanto lío, en el que tenemos a Norris, que es la línea naranja discontinua, Stroll es la rosa discontinua, luego tenemos a Ricciardo con la amarilla Renault y a Pérez con la rosa continua. Vemos como estuvieron toda la carrera muy pegados entre sí, tienen un ritmo notablemente similar. Lo que pasa que es cierto que ve a partir de la vuelta 40 como la línea de Stroll, la rosa discontinua, y la amarilla continua, que es la de Ricciardo, son prácticamente iguales, y eso es porque Stroll se quedó completamente atascado detrás de él sin poder adelantarle. En la última curva ya se tiró casi a lo loco para poder pasarle y lo consiguió, pero en cualquier caso vemos como todos tuvieron un ritmo más o menos similar, porque se habla mucho de la diferencia abismal entre Pérez y Stroll, pero realmente Stroll tiene yo creo que problemas un poco más concretos de lo que puede parecer en general, ¿no? Yo creo que tiene un problema a la hora de adelantar, como ya se vio con Ricciardo, tiene un problema de constancia, porque en unas carreras va bien, en otras no va tan bien, o incluso durante una misma carrera parece que en unos tramos va bien, en otros no. Entonces yo creo que la velocidad en sí que la tiene, lo que pasa es que le falta pulir todos estos detalles, que bueno, aún sigue siendo muy joven, entonces quizás en los futuros años sí que pueda solucionarlo. Lo que está claro, y también podemos ver en este gráfico, es como Pérez le fue recortando incluso distancia al primero, es decir, estaba cogiendo al grupo de cabeza, estaba muy lejos y no iba a llegar de ninguna manera a Hamilton, Bottas o Verstappen, pero le iba recortando hasta que ya al final, pues en torno a la vuelta 65, pues tiene ese toque con Albon y eso le hace caer muchísimo vuelta tras vuelta con unos tiempos de vuelta horribles. Así que bueno, es cuando el resto aprovecha para intentar adelantarlo y así termina la carrera. Pasamos ya a lo que sería la siguiente sección, pues tenemos aquí lo que es la evolución de todos los pilotos, cuántas posiciones ganaron o perdieron, y lo más destacable sin duda pues son los dos Racing Point, que salieron muy atrás y tenían ritmo de estar adelante y evidentemente quedaron adelante gracias a ese rendimiento. Un Ricciardo que sorprendentemente se mantuvo aguantando el tipo a Sainz, por ejemplo, que realmente tenía mejor coche, pero también tuvo esos problemas de fiabilidad con la batería y eso, y le impidió alcanzarlo. Pero bueno, creo que tiene notable mérito al menos mantener esa posición por delante de otros pilotos como pueden ser ya los Alfa Romeo o los Alfa Tauri, que sí es cierto que estos tienen un coche bastante peor que el Renault. Luego si hacemos el cómputo global de todas las posiciones que se perdieron o ganaron, pues tenemos arriba a los dos Racing Point, también tenemos a los Alfa Romeo, que bueno, lo que pasa es que Alfa Romeo realmente ganaron muchas posiciones, pero porque contaron con los 3 abandonos, en este caso los Ferrari y Ocon, también los Williams que quedaron por detrás y los Haas que también quedaron por detrás, aunque Giovinazzi sí que queda por detrás de ellos. Gasly tiene también muchísimos problemas, lo veremos un poco más adelante, pero bueno, al final digamos que si analizamos las posiciones ganadas que realmente fueron útiles o que realmente tienen más valor, pues tenemos sobre todo las de los Racing Point. Luego si pasamos ya, pues tenemos
esta pequeña sección en la que intento, bueno, pues hacer una especie de cómputo de quién era más constante o más regular en los tiempos por vuelta. Esto no significa que fuesen más rápido, menos rápido o que tuviesen tendencia al alza o a la baja, simplemente un poco la constancia que me gusta hacer a mí, al menos para hacerme una idea. Luego tenemos aquí también las diferencias entre compañeros de equipo, que es notable como Norris y Sainz pues son los que más diferencia tienen entre sí, pero bueno, ya sabemos que es por tema de la batería y tal, que además lo veremos un poco más adelante, que la diferencia no era tanta. Luego Gasly tuvo problemas durante todo el fin de semana prácticamente con esos neumáticos, al menos durante toda la carrera. Parece que no se terminaba de encontrar, estaba muy incómodo, lo veremos con los tiempos, pero digamos que era muy destacable. Luego Ricciardo pues bastante más rápido que Ocon, que tuvo que abandonar, así que tampoco tiene mucho mérito. Y luego si te fijas en la parte de abajo, entre los que menos diferencia de tiempo hay, tenemos a Latifi con Russell, que incluso Latifi fue más rápido que Russell, y luego a Verstappen con Albon. Vamos a verlo un poquito más adelante, estos dos casos, pero quédate con ellos porque curiosamente Verstappen no fue ni una décima más rápido que Albon en tiempos por vuelta constantemente. Así que bueno, como digo, lo veremos un poco más adelante, pero viene todo evidentemente influenciado por la estrategia. Como vemos, pues destaca sin duda el color rojo y el color amarillo. El neumático duro apenas lo intentaron poner los dos Alfa Tauri y no funcionó en absoluto, como veremos un poco más adelante también. Y es algo que mencionaba yo en el anterior análisis de carrera, ¿no? En el del Gran Premio de Austria o el primer Gran Premio de Austria, que el año pasado pues, muchos equipos descartaron el neumático duro y al final terminó siendo el neumático de carrera, y en la anterior carrera que tuvimos este año pues intentaron poner como locos el duro y el duro no funcionaba de ninguna manera. Han aprendido la lección y nadie lo ha puesto excepto los Alfa Tauri, que no les sirvió para nada. Es cierto que Alfa Tauri pues está en ese grupo por detrás de McLaren, de Racing Point, de Renault, entonces tienes que intentar algo distinto para poder alcanzarlo, porque además sí que están lejos de otros como Alfa Romeo y demás. Entonces bueno, digamos que no tienen mucho que perder porque tienen una posición muy fija, al menos en Austria, y entonces tienen que intentar estrategias distintas para ganar, pero en cualquier caso el neumático duro no funcionó en absoluto. Luego, como vemos, pues casi todos los pilotos intentaron una sola parada, que era lo mejor sin ninguna duda. Además de estos pilotos que intentaron una parada, uno es Leclerc, que no contaría a priori, pero luego tenemos también los dos abandonos que tampoco se contabilizan aquí. Por eso no suman 20 en total, sino un poco menos, suman 18, porque la parada de Leclerc sí que se está computando aquí en este caso. Pero bueno, en cualquier caso está claro que la estrategia ganadora era solo utilizar blandos y solo utilizar medios, que yo a priori creo que lo comentaba en Twitter, que me parecía mejor primero salir con medio y luego con blando, y luego parece que sí que funcionó, aunque no todos la montaron, ni mucho menos. De hecho, solo Ricciardo, los Alfa Romeo y Latifi, pero bueno, lo veremos un poco más adelante también. En cualquier caso, como digo, el neumático duro no tiene protagonismo ninguno, no funcionó en absoluto, así que todo pasaba por usar el blando y el medio, aunque fuese en distinto orden, es decir, empezar con blando y pasar a medio, o empezar con medio y pasar a blando. Cualquiera de las dos valía, pero de ninguna manera montar el duro, así que vemos como prácticamente ninguna vuelta se dio con el neumático duro. Aquí vemos un poco la proporción de todas las vueltas que se dieron, cuántas se dieron con cada uno de los neumáticos, y evidentemente pues apenas un 5% de las vueltas se dieron con ese neumático duro, que como digo, pues solo montaron dos pilotos. Así que tenemos la tanda más larga, que están considerablemente equiparada, pero es que los que pusieron el neumático duro ni siquiera alargaron ese neumático duro, porque vemos que solo llegaron a dar 34 vueltas. Entonces, de durabilidad evidentemente iba sobrado, porque no se estaba degradando el neumático ni mucho menos. De hecho, no se degradaron mucho los otros, no se iba a degradar el neumático duro, que era el más duro, ¿no? Como su nombre indica. Entonces, bueno, pero era tan lento que no merecía la pena, y cuanto antes te lo quitase, pues mejor. Así que ya pues pasamos a lo que serían las estrategias un poco más exhaustivas. Vemos aquí el número de pilotos que utilizaron cada una de las estrategias. De pasar de blando a medio, pues fue la más popular sin duda, pero eso no implica que fuese la mejor, porque si nos fijamos en cuántas posiciones de media se ganaron, pues tenemos que tanto la de pasar de medio a blando como la de blando a medio eran bastante buenas. Incluso la de pasar de medio a duro parece que es buena, pero ya sabemos que no lo era en absoluto. Tenemos aquí que solo la motopiloto, entonces por eso parece que la media es buena, pero la media de 1, pues digamos que solo se ha calculado con ese único piloto, y además ganó posiciones porque su compañero de equipo perdió, porque los Alfa Romeo también la perdieron, bueno, otros muchos pilotos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una media, pero hay que ponerla también en su contexto, evidentemente. Luego también tenemos las posiciones que se ganaron con cada neumático de inicio, que bueno, también está un poco desvirtuado por eso, y el número de paradas, como sabes, pues muchos más pilotos que hicieron 2 paradas. Luego aquí tenemos lo que sería el ritmo de cada uno, y con los blandos evidentemente los que lo pusieron en el último Steam pues tienen mejor ritmo, como es el caso de Ricciardo o Gasly, pero bueno, quitando estos dos pues tenemos a los dos Mercedes, que sin duda tenían un ritmo muy superior, incluso superior a Raikkonen, que lo puso en ese último Steam. Y luego tenemos ahí pues en este caso a Verstappen, que le iba perdiendo 1-2 décimas a los Mercedes vuelta tras vuelta en ese primer Steam. Si nos fijamos en los medios, pues
sorprendentemente bien Pérez, pero una vez más es porque lo pusieron en ese último stint, pero Bottas también, Norris también y Hamilton también, y ahí tenemos a Pérez que mantuvo un ritmo tremendo con esos neumáticos que, de hecho, cuando veíamos la evolución de la distancia al primero, le iba recortando tiempo a tiempo, así que pues lo ves aquí con un ritmo de 1.77 más o menos, pues fue recortando los de cabeza, lo que pasa es que estaba demasiado lejos como para llegar, luego tuvo ese toque con Albon y demás, pero tremendo el ritmo de los Racing Point, como puedes ver aquí, que parece que aún todavía tienen esos problemas legales o que todavía tienen que dar ciertas explicaciones, pero en cualquier caso está claro que tienen un ritmo tremendo, sobre todo en este caso con Pérez. Si pasamos a los duros, pues solo lo montaron estos dos pilotos y al final no funcionó en absoluto. Vemos como incluso le saca prácticamente un segundo Kvyat a Gasly, así que bueno, Gasly es que tuvo problemas prácticamente de todo tipo. Luego aquí vemos lo que sería la vuelta rápida, en la que tenemos a Carlos Sainz, que la lideró, por supuesto, ya sabes que incluso le sacó casi medio segundo a Verstappen, que también montó esos neumáticos blandos al final. El resto pues sería un poco injusto quizá compararlo, porque ellos dos iban con los neumáticos más blandos y recién puestos. Luego, si hacemos lo que sería la vuelta ideal, pues tenemos que la clasificación es exactamente la misma. La vuelta ideal lo que hace es calcular una vuelta ficticia si suma el mejor sector de cada piloto. Y al final pues te sale eso. Si calculamos lo que es la diferencia entre la vuelta ideal y la rápida, pues nos da una pista de cuánto tiempo se quedó o cuánto tiempo pudo rascar aún más ese piloto, porque normalmente tú calculas el tiempo en cada uno de los sectores y eso es el mejor tiempo que puedes hacer en ese sector. Y si tú haces una vuelta rápida en la que te has quedado ciertas décimas en el segundo sector, pues sabes que tienes un poco más de tiempo que rascar para esa vuelta rápida. En este caso, pues vemos como Verstappen solo se quedó 5 milésimas en esa vuelta rápida y Carlos Sainz solo 84. Así que, bueno, estuvieron muy parejos, pero aunque Verstappen hubiese hecho esa vuelta rápida igualita que la ideal, se hubiese quedado lejos de esa vuelta rápida de Carlos Sainz. Y luego por sectores pues tenemos algo bastante parecido. En el primer sector, que vemos como Norris lo ganó, pero me llama mucho la atención, o te puede llamar mucho la atención, que en el puesto número 11 tenemos a Carlos Sainz 2 décimas por detrás de Norris. Es decir, con 2 décimas que pierdes en ese primer sector, pasas del primero al número 11. De hecho, Verstappen está incluso por detrás del número 12, pero luego en el segundo sector, que ya es más largo porque el primero es cortísimo, pues vemos como Sainz le recorta mucho a Norris, casi un segundo, unas 9 décimas o así, Verstappen también. Entonces luego en el tercero pues pasa más o menos lo mismo, aunque también es corto. Así que aunque el primer sector no era el más rápido, ni mucho menos, luego en el segundo y en el tercero, que son más de curvas, más curvas rápidas o velocidad media alta, pues entonces sí que se recorta y es lo que realmente te vale para conseguir un tiempo de vuelta muy bueno. Luego otra cosa que tenemos pues son las velocidades en cada uno de los sectores. La primera es la de velocidad más rápida cuando termina el primer sector, que es al final de la recta más larga, en la que tenemos DRS, tenemos rebufos casi toda la carrera si no te has alejado demasiado del coche delante. Entonces, bueno, pues lo que llama la atención es que tenemos sin duda las primeras posiciones ocupadas por motor Mercedes y motor Renault, como digo, muy influenciado por si tienes rebufo o por si tienes DRS y demás, pero al final digamos que no tendría mucho sentido decir, vale, pues Pérez es el más rápido, sino hacer un poquito una visión general, ¿no?, de quiénes están arriba, de qué equipos o qué motores están arriba en estas velocidades. En velocidad punta, que es la del final del primer sector, pues tenemos sin ninguna duda motor Mercedes y motor Renault. Luego en la segunda, que es ya una zona un poco de curva rápida, porque es cuando termina el segundo sector, que ya son las entrelazadas estas de velocidad media alta. Vemos cómo Verstappen aparece ahí porque tiene mucha carga aerodinámica. Aparece también Giovinazzi, que tiene el motor Ferrari, que no le da mucha potencia o mucha velocidad punta, pero que en este tramo no influye demasiado, así que tenemos este otro coche, aunque luego también tenemos, por supuesto, a los Mercedes y a los Racing Point, que son los que mejor van prácticamente, ¿no?, con permiso de Verstappen. Y luego en el tercer sector también es más o menos de velocidad alta, lo que pasa es que esto es el paso por meta y esa recta es muy corta, así que bueno, también es velocidad punta realmente, no tanto rendimiento en curva rápida, por eso no aparece aquí Verstappen o los Red Bull, pero bueno, como ves la velocidad pues es muy inferior. En cualquier caso está claro que en velocidad punta los Renault van muy bien, los Mercedes van muy bien y luego en curva rápida son los Red Bull los que tienen un chasis bastante bueno, seguido de Mercedes y Racing Point, por supuesto. Luego tenemos aquí esta pequeña sección en la que analizo un poco la influencia que tiene la velocidad punta o la velocidad máxima con los tiempos por vuelta, es decir, te compensa ir rápido en este sector o en este o en este. Entonces, bueno, aquí se ve un poco quizás desvirtuado por ese tiempo de Leclerc, que vemos que está ahí arriba a la izquierda, pero bueno, como ves, pues en el segundo sector sobre todo, cuanto más rápido fueses ahí, es decir, cuanto mejor fuese en curva rápida, pues mejor tiempo por vuelta ibas a sacar. En cualquier caso, bueno, esto es una guía porque depende del circuito, esto es quizás más útil o menos útil, así que bueno, esto es algo que yo suelo sacar. Y ya por último, como digo, pues tenemos los tiempos por vuelta, los que vemos como
Verstappen era mucho más rápido que Albon en el primer stint. Albon es la línea gris y Verstappen la turquesa, y le está sacando en torno a 6 décimas o así, que es lo que veíamos en cuanto al ritmo de carrera. Pero ¿qué pasa? Que Albon con esos tiempos más lentos es capaz de tirar ese stint mucho más, lo que le sirve luego para poner el neumático medio más tarde y así aprovecharlo durante más tiempo en un buen estado, digamos. Verstappen vemos como en las últimas vueltas ya los tiempos empiezan a subir, empieza a decaer el rendimiento y eso le sirve a Albon para luego al final estar, como vimos, a menos de una décima del ritmo real de Verstappen si hacemos el cómputo global de toda la carrera. Así que, como ves, pues la última vuelta es incluso Albon el que le está sacando medio segundo, incluso un segundo en esas últimas vueltas tan malas de Verstappen, así que como siempre pues es ese balance entre rendimiento y fiabilidad o durabilidad de los neumáticos. Luego es algo interesante porque si comparamos a Albon con Hamilton, por ejemplo, pues tenemos algo muy similar. En el primer stint pues Hamilton le saca mucho tiempo a Albon, pero Albon, como es capaz de alargar ese primer stint, luego monta el neumático y lo puede aprovechar durante más vueltas y eso le sirve para estar un tiempo más o menos similar al de Hamilton, aunque ya sabemos que Hamilton iba controlando la carrera. Luego tenemos todas las comparativas de todos los equipos, excepto Ferrari, porque no tenemos tiempos como para compararlo, y hay varias cosas curiosas, ¿no? Pues tenemos aquí, por ejemplo, los Haas, que lo que más llama la atención es que van prácticamente iguales sus dos pilotos, pero van muy mal en el sentido de que son muy constantes, los tiempos van decayendo vuelta tras vuelta prácticamente, no son capaces de aprovechar ninguno de los stints. Entonces, bueno, está claro que Haas tiene muchos problemas. Luego tenemos aquí la comparativa entre Kvyat y Gasly, en la que vemos que Gasly tuvo problemas durante toda la carrera. Incluso en el primer stint, en el que Kvyat es bastante constante, Gasly no es capaz de encontrarse con esos neumáticos o con el coche, y luego en el segundo pues es incluso peor. Así que Alfa Tauri tiene que aprender de estos errores, porque con carreras así no va a alcanzar a los equipos que tiene por delante, sino que puede perder incluso posiciones con Alfa Romeo, que está más o menos cerca. A continuación pues tenemos aquí el tiempo de Hamilton y Bottas, como siempre muy similares, pero porque se pegan prácticamente toda la carrera controlando tiempo. Vimos como Bottas fue alcanzando a Verstappen prácticamente sin ningún problema, y vemos cómo calca los tiempos incluso de Hamilton. Hamilton va controlando la carrera sabiendo que tiene a Bottas por detrás, pero que con una distancia de seguridad pues no iba a tener ningún problema. Así que vemos cómo son también bastante constantes, aunque fluctúa mucho por temas de tráfico, por doblaje y demás, sobre todo al principio de los dos stints, que parece que son constantes, pero hay ciertas vueltas que lo que hacen es destrozar esa constancia, aunque evidentemente no es un equipo al que eso lo penalice demasiado. Luego tenemos aquí a los Racing Point, en el que Stroll y Pérez calcan los tiempos en el primer stint. Una vez más, repito que Stroll a mí no me parece que sea un piloto lento, un piloto que no tenga ritmo o que no tenga, digamos, la velocidad pura, pero le falla mucho la constancia y la capacidad de adelantamiento, porque vemos como en el segundo stint pues se quedó atrapado detrás de Ricciardo y se lo hizo perder tiempo vuelta tras vuelta respecto a Pérez. Pero en el primer stint, como digo, ambos con el mismo neumático van exactamente igual, ambos tienen que adelantar pilotos, aunque Pérez tiene que adelantar más y se los quita prácticamente en las 5 primeras vueltas. Pero bueno, como ves, realmente si tú miras estos tiempos, si te fijas en el primer stint, que es cuando los dos iban más o menos libres, ninguno se queda atascado, puedes decir que realmente tienen los dos muy buen ritmo, ninguno destaca por encima del otro. Lo que pasa es que luego, cuando ya sale un poco más la constancia vuelta tras vuelta, la capacidad de adelantamiento, pues ahí sí que destaca mucho Checo Pérez. Así que, bueno, digamos que Stroll tiene la base, pero tiene muchas cosas que pulir todavía. En el caso de los Alfa, pues sorprendente la constancia más o menos, al menos en ese primer stint con el neumático medio que utilizaron ellos, pero luego pues tienen muchos problemas. Parece que es muy complicado controlar el coche. A Raikkonen pues le gusta tener también un coche muy fino y este tampoco lo es, así que le cuesta mucho encontrar el ritmo, pero bueno, Giovinazzi al menos está a la par con Raikkonen y eso es buena noticia, ¿no? Evidentemente, tanto para él como para Alfa Romeo, por supuesto. Luego en el caso de los McLaren, que es un caso también de los más interesantes, pues tenemos que en el primer stint Carlos es incluso más rápido que Norris, notablemente más rápido, pero sobre todo por la inconstancia de Norris al tener que defenderse y demás, no tanto atacar, pero eso hace que Carlos le vaya recortando tiempo vuelta tras vuelta. Lo que pasa es que luego en ese segundo stint pues tiene esos problemas de batería, y además salta a la luz que tiene problemas, ¿no? Porque normalmente entre el primer stint y el segundo hay como un pequeño escalón en los tiempos y vemos como Carlos es prácticamente una línea recta. Eso significa que en ese segundo stint has tenido problemas, además bueno, tuvo ese percance, ¿no? con la batería, así que bueno, se juntaron muchos factores, pero en cualquier caso, si miramos los tiempos por vuelta, realmente no era más rápido que Carlos. Lo que pasa es que se marcó esas tremendas dos últimas vueltas. Entonces, bueno, sí que tiene ese problema, entre comillas, de que tiene que pulir aún los primeros stints quizás, pero luego pues aparece cuando tiene que aparecer, así que McLaren puede estar muy contento con sus dos pilotos, ¿no? Bueno, a pesar de los problemas, Carlos Sainz pudo puntuar y además sacar ese punto extra con la vuelta rápida, así que es para estar bien contento. Luego los Renault pues tampoco se puede decir mucho porque Ocon abandonó. Ricciardo, como vemos, pues también tampoco tiene ese escalón que debería haber entre los distintos stints, lo que significa que quizá el blando
no era mucho más rápido que el medio. De hecho, si nos fijamos en los tiempos por vuelta, realmente no podríamos decir que era mucho más rápido, pero bueno, en cualquier caso, pues es lo que hay. Luego, entre Russell y Latifi, pues lo decíamos al principio cuando veíamos la comparativa entre compañeros de equipo, no es más rápido Russell que Latifi, lo que pasa es que también es cierto que está muy influenciado por todo el tráfico que había, por todos los neumáticos que monta cada uno en los diferentes teams, porque llevaban estrategias distintas. Entonces, bueno, pues si nos fijamos aquí, Latifi hizo esa estrategia que a priori a mí me parecía mejor, que era empezar con medio y luego pasar a blando, y realmente pues yo creo que sí que es la que mejor funcionó. Lo que pasa es que, bueno, como veis, pues ambos pilotos tienen unos tiempos que son tremendamente irregulares y eso pues difícilmente te va a valer para conseguir algunos puntos. Así que bueno, evidentemente siguen con muchos problemas, pero bueno, creo que es buena noticia que Latifi no esté lejos de Russell ni mucho menos, porque Russell es un piloto tremendo, y si Latifi más o menos es capaz de aguantarle el ritmo, no solo en una carrera como en este caso, gracias a su estrategia, sino durante varias carreras o durante un campeonato entero, pues significa que Latifi quizá tenga un nivel más alto del que podíamos pensar a priori. Luego, por supuesto, al final tienes más comparativos interesantes, por si le quieres echar un ojo, no solo de los pilotos de arriba, sino que Tiki, por ejemplo, también tenemos a Russell contra Magnussen, ¿no? Que vemos como el Haas realmente sí que es más rápido que el Williams, lo que pasa que pues son tremendamente inconstantes, tanto como el Williams, por supuesto, así que eso no les sirve para ganar. Luego tenemos otras, ¿no? Como por ejemplo aquí Pérez con Ricciardo, que vemos que en el primer stint iban prácticamente calcados. Ese neumático medio de inicio de Ricciardo funcionaba muy bien y prácticamente calcaban los tiempos, igual que Stroll, como vimos antes entre Stroll y Pérez en la comparativa. Así que quizás si hubiese podido alargar un poquito más ese primer stint con medio, le podría haber servido para sacar más puntos a Ricciardo, pero al final las estrategias son las que son, tenían que arriesgar porque si no, no iban a poder pelear con los de arriba, y quizá no le salió del todo bien, pero tampoco del todo mal, ¿no? Al final Ricciardo terminó donde el coche realmente le permitía. Así que nada, este ha sido el análisis de la carrera. Sé que es un poco largo, pero bueno, creo que si vamos metiéndonos en todos estos pequeños detalles, pues al final entendemos realmente quién está arriba y quién no está tan arriba, y qué pilotos van mejor que otros, y sobre todo en qué puntos debe mejorar un piloto respecto a otro. En cualquier caso, yo creo que fue una carrera bastante buena, no tan interesante desde el punto de vista quizás del espectáculo, por estrategias, por safety car y demás, pero sí que nos vale para poner en contexto a todos los pilotos y a todos los equipos de cara a lo que resta del Mundial. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas podido entender un poquito mejor el Gran Premio de Estiria, y nos vemos en la siguiente.